Y ahí estaba Manuel J. Cloutier, que lamentablemente después pues fallece, ¿no? En un accidente, según narran los medios de comunicación y la historia, ¿no? Y él también, por ejemplo, en su momento declaró que hubo fraude electoral y él organizó su gobierno legítimo y andaba, así como lo hizo Andrés Manuel en el 2006. En el 2006, bueno, pues igual, antes que él obviamente organizó su gobierno legítimo y andaba, ¿no? Recorriendo el país, incluso salió al extranjero. Yo recuerdo un dato, no me acuerdo de todo su gabinete, a quien formó como su presidente a su gabinete fuera de lo que es la ley, ¿no? Porque pues, él no fue reconocido como presidente, no, sino Salinas. Y él, dentro de su gabinete, él colocó al señor Vicente Fox, era el secretario de Agricultura, que Fox, en esos años ya obtuvo una diputación federal. De hecho, la carrera de Fox fue, desde mi punto de vista, ¿no? Corta para llegar a la presidencia, diputado federal, gobernador y presidente. Así fue. Y entonces todo eso se desenvolvió, pero con un régimen autoritario. Uh-huh. Los medios de comunicación, pues obviamente estaban alineados al poder político, sí, que son aspectos que ahorita en este sexenio, se cuestionan mucho. Y yo la verdad, cuando alguien, sobre todo un servidor público, ¿no? O un líder de opinión, que también ahí yo tengo mis cuestionamientos, porque en una democracia no tenemos por qué tener un líder de opinión. O sea, en un régimen democrático los comunicadores deben de ser eso, comunicar, informar. Su punto de vista es de ellos, nada más, y decirlo y enfatizar. Si acaso este es mi punto de vista, pero cuando tú estás al frente de un medio de comunicación, sabes que vas a incidir en el pensamiento de la gente. Una línea editorial. Exactamente. Es lo que me eso, exactamente. Eso es lo que nos falla, creo. Pero bueno, se secunda esto en la libertad de expresión y muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que ahí interviene mucho lo que es la ética y el respeto a una profesión, ¿no? Y sobre todo a tu sociedad, donde pues los líderes de opinión estaban alineados al régimen, pero alineados. ¿Qué beneficios tenían? ¿Qué dices? Se argumenta de igual, eso yo no lo puedo comprobar, ¿no? Se argumenta, son suposiciones que pues no es difícil de decir que no es cierto. Sí, ¿no? O de encubrir. O sea, porque eso puede verse muy fácil, ¿no? Tan solo pues con propiedades que se han dado a conocer que tienen pues, los salarios, por muy buenos que sean, no creo que... Pero bueno, es otra cosa. Pero estaban alineados al poder político. Y entonces llega la década de los 90s y el PRI sigue perdiendo más gobernaturas, alcaldías, municipios. O sea, la decadencia del PRI viene poco a poco, viene creciendo, progresivamente. Pero va avanzando el cambio de la política económica, no se consolida el neoliberalismo. Es decir, por ejemplo, Miguel de la Madrid empieza implementando políticas neoliberales en el 86. En el 86 se firma el programa inmediato de reordenamiento económico. Eso no es otra cosa más que el cambio de la política económica. Se firman las cartas de intención, México se adhiere al GATT, y entonces va cambiando la política económica. Empiezan los procesos de privatización y concesiones. Y Salinas de Gortari lo que hace es terminar, uno sienta las bases y el otro termina de implementar la política económica neoliberal. Y ahí es donde tú, si vas viendo a las personas que se colocan en el gabinete o personas cercanas al presidente, vas a ver cómo es una camarilla que se va moviendo. Y de ahí ya no pasan. Y de ahí no se mueve, ¿no? Uh-huh. Y entonces llega, en esas circunstancias, el modelo neoliberal y el régimen, pues cada vez más asfixiante, ¿sí? Más endeble. Pero el discurso es que se está iniciando un proceso de transición a la consolidación de un régimen democrático a través de las reformas electorales. Entonces, te repito, Salinas de Gortari hizo 3. Con Salinas de Gortari nace el IFE. Y se inicia el proceso de ciudadanización, entre comillas y corchetes, del IFE, para que ya no estuviese bajo el control del secretario de Gobernación, que era del PRI. Entonces empiezan a escoger a intelectuales, ¿no? Expertos en el área pues electoral o política, ¿no? Politólogos, sociólogos, abogados, constitucionalistas, al frente de esa institución. Se crea una burocracia especial para todo esto. Y entonces va pues evolucionando la situación. Llega Zedillo y Zedillo igual
enfrenta un proceso electoral fuerte, pero vuelven a ganar y ahí implementan otra estrategia electoral y se denominó por parte de medios de comunicación, sobre todo de izquierda, oposición, que se fomentó el voto del miedo. ¿Sí? Llega Zedillo porque el candidato había sido Luis Donaldo Colosio y lo asesinan. Es un crimen que hasta la fecha no sabemos quién fue el autor intelectual. Hasta la fecha, creo que a reabrir el caso. Estaban reabriendo o algo así, estaba yo escuchando en los medios, pero no lo sé. No he leído más de eso, no estoy enterado. Pero bueno, ahí está esta persona, ¿no? Detenida, Mario Augusto Martínez, me parece que se llama. Y entonces eso volvió a tambalear al régimen político mexicano, al régimen autoritario, priista, con el apodo de democrático, ¿sí? Entonces, Zedillo convoca a negociar otra reforma electoral el 10 de diciembre del 94 y se avientan casi año y medio, 2 años, 20 y tantos meses se avientan en la negociación para consolidar una reforma que se le conoce como la reforma electoral del 96. Y ahí empiezan a entrar personas más catedráticos a la administración de lo que es el IFE en aquella época. Catedráticos pues de renombre de la UNAM y sobre todo de la UAM en su administración. Y vienen las elecciones del año 2000. Y el PRI pues ya era severamente cuestionado, ya habían pasado cosas a partir de lo que se presenta con el movimiento zapatista, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde el 94, cosas graves, Arteal, creo que también el caso de Aguas Blancas, y otras cosas, eventos así fuertes, ¿no? ¿Fue también durante esa época la etapa de lo de el peso mexicano? El peso se le quitan tres ceros, eso es con Salinas de Gortari. Se le quitan 3 ceros, tenemos hiperinflación, entonces se le quitan 3 ceros a la moneda. También el argumento era porque estábamos en las vísperas de que ya se consolidaba lo de la firma del TLC y iba a entrar en vigor a partir del 94, que es precisamente cuando estalla lo del ZLN. Pero bueno, pues ya estábamos en esa situación. Entonces la gente ya estaba más, ¿cómo te diré? Con un poco más de conciencia. Sí, de recelo. Sí, de recelo, ¿no? Y entonces ahí surge la figura de Vicente Fox. Y obviamente entran los medios de comunicación, que eso es lo que yo te puedo explicar, lo que yo vi. Los medios de comunicación entran y hacen una campaña mediática como nunca antes la habíamos visto. El marketing político en México empieza a detonar. Antes las formas de hacer campaña eran tradicionales, a través de mítines, entregando cosas a la gente, gorras, playeras, mochilitas, cosas así. Cosas que hasta la fecha se siguen viendo, pero los medios de comunicación ahí fueron determinantes. Creo que salió Vicente Fox en XH Derbez. Sí, o sea, era aparecía en televisión de manera constante y muy poco de eso estaba regulado, y aunque estuviese regulado, pues lo violaba, ¿no? Porque había límites con los cuales tenían que aparecer o se les tenían que hacer mención en noticieros, etcétera, cosas así. Era lo que marcaba la ley y cosas más, ¿no? Pero fue determinante esa campaña. Se le vendió como un jabón a Vicente Fox. Me explicaba, por ejemplo, un experto en marketing, ¿no? Se le vendió como un jabón y la gente compró ese jabón para pues lavarse la ropa sucia, ¿no? Y ganó Vicente Fox. El día de la elección, ese 2 de julio del año 2000, lleva a cabo un mitin ahí en el Ángel de la Independencia, a las 8 de la noche, 9, tiempo más, tiempo menos. Y ahí se presenta la gente, ¿no? Con él, y la gente le creyó, ¿no? Que se iba a generar un cambio, ¿no? Pero yo ya en esos años, yo ya estaba terminando la licenciatura, y obviamente tú identificabas el discurso y decías, híjole, es que pues están engañando, ¿no? Desde nuestro punto de vista como estudiantes. Y pero bueno, la gente le gritaba, ¿no? Y lo pasaban en los medios, no nos falles, le decían a Fox. Pasa el tiempo y pues nos vamos entrando poco a poco, ¿no?
esa legitimidad. Fue al revés que a Salinas, ¿no? Sí, Salinas Empezó de nada, creció. De hecho, se dejó correr el rumor de que él se quería reelegir. Pero no. Se hicieron modificaciones a la Constitución. Y bueno, pues llega Vicente Fox. Y pero va pasando el tiempo y esa legitimidad con la que va llegando pues, se va diluyendo. Y eso es algo normal, porque el ejercicio del poder político va generando desgaste. Es normal. Pero pues no tanto, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces se va diluyendo. Pero viene la elección entonces del 2006 y ahí ya aparece la figura. Desde los años 90 ya estaba la figura de Andrés Manuel. Pero ya en los 2000 la figura de Andrés Manuel va creciendo. Fue cuando el jefe de gobierno. Un incremento del 2000 al 2006. Y la Ciudad de México, desde el año del 97, que ahí me faltó hacerte ese comentario, el 97 por primera ocasión la Ciudad de México ya no es gobernada por el PRI. Y desde el 97 hasta la fecha ya no hemos sido gobernados por el PRI. Que es otro aspecto que también los jóvenes de hoy en día, los que viven en la Ciudad de México, no conocen cómo gobierna el PRI. Porque el PRI desde el 97... Hace como un subito de lo que era hasta hace unos meses. El Estado de México, así va a pasar. Años. Exacto. Pudo haber hecho 100 años. Se quedó en 94 años. ¿Sí sabes por qué 94 años? Fue en el 1929. Hubiese cumplido los 100 si hubiese llegado hasta el 2029. Ahí son los 100 años. Entonces ahorita es 2023, pues no. Me faltan 6, ¿no? Se quedaron en los 94, ¿no? Bueno, entonces, desde el 97 ya, ¿no? Entonces ahí, contiende para la presidencia en el año 2000 también Cuauhtémoc otra vez, vuelve a perder. La Ciudad de México es gobernada por, Rosario Robles, que asume el poder porque pide licencia Cuauhtémoc. Y después, pues, entra ya Andrés Manuel, del 2000 al 2006. Y en el 2006 pues contiende por la elección por la presidencia por parte del PRD, estamos hablando. Y pues ahí se fragua otro fraude electoral, que sí tuvieron más elementos para comprobarlo que sí. De hecho, yo recuerdo un ministro de la Suprema Corte de Justicia en materia electoral, bueno, más bien en el Tribunal Electoral, que declara ahí las impugnaciones que el PRD interpuso, y dice que hay una tendencia que en todas las casillas electorales que se habían impugnado, el PRD había resultado ganador, y que si hubiese impugnado en todas las demás casillas pero que no lo hicieron, pues la tendencia es que pues sí pudiese haber ganado, pero como no lo hicieron, el ganador fue Felipe Calderón, y la diferencia fue muy pequeña. Eso es lo que así recuerdo, ahora sí que a golpe de memoria, ¿no? Así. Entonces la diferencia fue mínima, y obviamente el descontento de Andrés Manuel se hace ver, y la sociedad está muy enojada, y ahí sí creo que tomaron una decisión, desde mi punto de vista igual, como politólogo y como persona, creo que fue acertada. Generó un enojo muy fuerte a un gran sector de la sociedad aquí en la Ciudad de México, porque tomó Reforma. Aparte, él ya venía arrastrando todo el tema social, porque incluso en el tema de cuando fue lo de la Mataviejitos, creo. Sí. Él estuvo súper apegado y buscaba siempre la presión mediática en contra de las autoridades y tirándole aún más al sistema político. No. Ahí él no tenía tanto los micrófonos, por eso el hecho él de tener sus conferencias en la mañana y tratar de llegar a informar a la gente de lo otro que no se decía. Hoy en día es diferente, pues las redes sociales te ayudan. Hoy en día... Pero hace 20 años no existían. Entonces, ahí no es tanto así. A lo que yo me refiero, que ese plantón ayudó porque había mucha gente que realmente estaba enojada, pero de verdad enojada, o sea, con ganas de hacer cosas violentas. Y eso es a lo que se refería con el tigre, o sea, el tigre lo tuvo que amarrar, y
y lo amarra de tal forma que, bueno, pues manifiesta su descontento ahí en el plantón. Y hace un plantón largo, bastantes meses. Y nos adaptamos a ese plantón, en particular a mí, obviamente sí me perjudicaba, porque pues yo de la parte norte yo tenía que cruzar a la parte del centro de la ciudad y pues yo no podía. ¿Qué tuve que hacer? Pues tuve que conocer otras calles de la ciudad para poder brincar. Y ya muchos después nos adaptamos para poder brincar ese plantón. Y después poco a poco se fue abriendo. Y desde ahí él igual se declara como presidente legítimo. Habla de la usurpación de Felipe Calderón. Y así quedó, así está en el análisis, sobre todo de izquierda, que Andrés Manuel fue Felipe Calderón fue un presidente que usurpó la presidencia de la República. Y ahí Felipe Calderón, recuerdo que una vez en unas declaraciones, no me acuerdo si fue en un meeting, él dijo que le iba a ganar a Andrés Manuel por la izquierda. Y sí empezó a hacer cosas del plan o la plataforma de gobierno de Andrés Manuel, las empezó a implementar Felipe Calderón. Ya cuando era presidente. Pero pues igual va uno viendo qué es lo que van haciendo. De hecho, desde que él estaba en el sexenio de Fox como secretario de Energía, pues ahí se iba identificando, ¿no? Más o menos qué ruta era la que iba a seguir, ¿no? Y bueno, pues ya es todo el sexenio, pues ya tú más o menos ya sabes cómo fue, ¿no? Y la declaración de la guerra contra el narcotráfico fue algo brutal, porque cuando la da a conocer, le dice, voy a declarar la guerra, pues más de uno o varios periodistas, aún de los que estaban alineados al poder, decían, es que cuando declaras una guerra en las guerras, lo primero que se violenta son los derechos humanos, por eso desaparecen las garantías. Entonces, ocupar el ejército para tratar de hacer este tipo de funciones policíacas y que luchar contra el narcotráfico, declarando la guerra, es algo grave que se tiene que hacer, pero de una manera muy ¿precisa? Sí, y en este caso aquí lo hicieron a todos contra todos. No, aquí lo que ahorita ya se revela y se sabe, igual a partir de lo que resultó del proceso judicial o el proceso penal que está enfrentando García Luna en Nueva York o en Estados Unidos, pues se favorecía a un grupo delictivo y a los demás se les perjudicaba y por eso se daba esa confrontación. Pero muchas cosas más, ¿no? Que no, bueno, esas no las puedo comentar, ¿no? Pero cosas que no das crédito, el hecho de que se hayan hecho las cosas así y se empezó a dar una confrontación cruenta, número de muertos brutales que hasta la fecha estamos padeciendo. No es sencillo controlar a esos grupos delictivos y todo el mundo creería que si agarras a los que son los líderes ya con eso se va a terminar, y eso no es así, eso es piramidal. Incluso desaparecen unos y vienen otros y se van diversificando, en fin, son cosas muy delicadas, pero que ahorita nos tienen metidos en este momento en ese problema todavía, y va a durar porque es un proceso muy largo para tratar de tener bajo control. La delincuencia siempre ha existido y siempre existirá, pero hay que saber controlarla o dominarla para que no dañe a la sociedad. Porque también hay otro punto. ¿Por qué se ha fortalecido tanto la delincuencia organizada? Bueno, pues por parte de los efectos del modelo económico. Generó una exclusión brutal. Exclusión en todos sentidos. Gente que no tenía oportunidades para poder vivir o sobrevivir, o sea, tener empleo bien pagado, pues la gente que es lo que sea para poder sobrevivir, pues lo que sea, y en ese lo que sea puede ser la informalidad o la delincuencia organizada. De ese mismo punto de vista es la juventud en esos últimos años. La verdad a mí me entristece ver que pues hay jóvenes que dicen, no, ¿para qué estudio? No, si cuando yo salga de la universidad los salarios que me van a pagar no son buenos salarios. O no son mejores que los que te ganaría. Que te ganaría en la informalidad o estando en la delincuencia organizada. Uh-huh. Entonces yo creo que es uno de los cambios que se necesita hoy en día, o volver a privilegiar, volver a incentivar que una profesión te puede otorgar un estilo de vida digno. Mientras que
no suceda eso, no se privilegie el hecho de que lleves a cabo mejor actitudes o tengas una función positiva en la sociedad, pues vamos a tener más conductas antisociales. Es decir, si una persona ve que puede vivir o tener un mejor ingreso en actitudes delictivas o en la informalidad, no saldrá de ahí. Y en ese sentido, entonces, nuestro nivel de cultura pues no va a crecer o no va a mejorar. Y entonces las profesiones no van a verse como algo viable, sino como algo que incluso hasta te puede quitar tiempo, sí, ¿no? Porque puedes hacer más cosas estando afuera de la universidad que dentro. Eso es lo que yo he detectado. Que últimamente me he dedicado a dar clases y veo muchos jóvenes que no le ponen empeño a su formación profesional, que no leen, que no escriben. Y no me refiero a que estudien en el área de las ciencias sociales, ¿no? Cualquiera en general. Entonces ven más factible irse a la informalidad o irse a las actividades delictivas que irse a la universidad. Y eso es producto de una política económica que excluye, que no propicia que mejor la gente esté dentro de la economía formal, sino propició que la gente se fuera a la informalidad por lo castigado que severamente fueron los salarios. ¿Sí? Entonces, pues eso no debería de ser como nación. O sea, como nación llevamos 200 y pico de años, y no hemos logrado consolidar un país desarrollado, que otorgue un buen nivel de vida, que el salario tenga un poder adquisitivo pues bueno, considerable, como sucede en países desarrollados, digno, exacto. No es que te haga rico con una profesión o millonario, sino que te permita simplemente tener un buen nivel de vida. Ese es el objetivo del trabajo, de tener una profesión. Más allá de, obviamente, brindar el salario y vivir cómodamente, el fin es tener una vida digna, un trabajo digno. Así es. Ese es el objetivo. Que se perdió, porque México venía bien. Venía creciendo en los años 40, 50, 60, 70. Sí, durante el cine de oro. Llevamos, pues de los 70 hacia acá, 50 años en crisis económica. O sea, yo desde que era niño siempre he escuchado crisis. Yo no he conocido auge. Exactamente. Yo no he escuchado nunca que estemos viviendo en auge. Bueno, por ejemplo, hasta este sexenio, por primera vez yo vi que bajó se aprecia el peso frente al dólar. Ajá. Por primera vez en mi vida, nunca lo había visto antes. Y incrementos salariales, pues, por ejemplo, ahorita yo los he visto, al menos en mi caso de mi trabajo en el sector público, he visto, pues un pequeño cambio. No te voy a decir que está, no, pero he visto poco cambio. Y eso ayuda, pero no es suficiente. Y va a hacer falta hacer más cosas, pero para eso tenemos que tener una sociedad consciente que conozca qué es la democracia, que es a lo que te lleva. O sea, todo esto te expliqué para que veas todo lo que envuelve la democracia, porque muchos lo encasillan nada más que la democracia es porque la gente participa y elige y ya gané. No, ahorita por ejemplo esta lógica de la democracia que tiene que ver en la parte electoral, que tiene que ver con la competencia. El PRI por primera vez, ¿sí?, no coloca un candidato a la presidencia de la República. De tan mal que está el PRI, de lo que ya cayó. Un colecto, ¿no? O sea, ahorita, ¿cómo puede ser posible que ese partido, que era enorme, que era hegemónico, que era el líder, hoy para las elecciones de 2024, no tuvo la posibilidad de colocar un candidato a la presidencia? ¿Por qué? Porque no tiene personas, no tiene líderes que puedan ser identificados como viables para poder competir por el poder político. ¿Por qué razón? Pues por la corrupción. O sea, ellos solitos se enterraron, solitos. Y el PAN, pues, promueve ahorita en este momento a una persona que ahorita la tendencia es a través de los medios de comunicación hacer ver que los candidatos son como tú y como yo, o sea, son del pueblo, ¿no? Pero ellos solitos se entierran. Pero, exactamente, o sea, porque dices, no, espérame, es que